un jueves más y me gozo de poder enviarles un abrazo caluroso de corazón a corazón. La semana pasada vimos dónde encontrar la felicidad verdadera. Esta vez también escucharemos palabras que nos ayudarán a tener plenitud de vida en Cristo y estudiaremos acerca de la importancia de vivir con integridad y sabiduría. Salmos 7:8. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Dios, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Las escrituras en el Antiguo Testamento enseñan que la integridad es ser sinceros, rectos y sin mancha. En el Nuevo Testamento tiene que ver con honestidad y yo la defino como la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Jesús, ya sabemos, está oculto en el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo. Y a nosotros se nos ha revelado como el íntegro y sabio Hijo de Dios. En alguien que es íntegro, hay armonía entre lo que dice y lo que hace, tanto en lo privado como en lo público. Y en el ámbito cristiano, es alguien que además conoce y obedece los mandamientos de la ley de Dios y que mantiene pureza de corazón porque sabe que todo mandamiento lleva el hoy como fecha. Para el cristiano, Jesús debe de ser el ejemplo perfecto de lo que es una persona íntegra. Y sus seguidores estamos llamados a ser como Él es. Segunda los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevas criaturas y delante de Él podemos ser considerados sin mancha. En Él también tenemos la permanencia del Espíritu Santo, obrando en nosotros, santificándonos y haciéndonos más como Él es. Y no hay pretexto para que digamos, sabemos lo que tenemos que hacer, lo difícil es hacerlo, porque en estas situaciones sí o sí hay que hacerlo. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La integridad en nuestro mundo de hoy debe implicar nuestra incorruptibilidad moral y cada cristiano debe ser de aquellos que no permiten ser sobornados porque están sirviendo a Dios antes que a los hombres. Santiago 5:12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. También debemos ser personas que honremos nuestra palabra, siendo de un solo sentir, que no haya variación en nuestro parecer, que no digamos ahorita una cosa y a la hora ya estemos cambiando de parecer y digamos otra. Salmos 73, 2 al 4. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Definitivamente es todo un reto vivir con integridad en un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos, y eso sin mencionar la batalla con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es muy relevante que seamos personas íntegras y sabias, principalmente porque el nombre Hijo de Dios se da a quienes muestran obediencia al Padre. Pero además, nos dice Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros tenemos que ser íntegros durante toda nuestra vida, porque la integridad es el cimiento sobre el cual se edifica nuestro carácter. Y una vida semejante a la de Cristo tiene que ser vivida en integridad. Si en ese cimiento hay fisuras, pues entonces no podrá soportar el peso de otros atributos que deben edificarse sobre él. ¿Cómo podríamos ser humildes si carecemos de integridad para conocer nuestras propias debilidades? ¿Cómo podemos arrepentirnos y ser limpios si solo reconocemos una parte de la verdad?
Pues así simplemente no se puede. Por eso necesitamos ser íntegros en nuestra forma de vida, en toda nuestra forma de vida. La integridad no es hacer solamente lo que es legal o lo que nos es permitido. La integridad es hacer todo aquello que sea moral y vaya de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Quizás podamos criticar, quizás podamos andar de chismosos, etcétera, pero ninguna de esas acciones, aunque podamos, debemos hacerlas, porque no es moral y tampoco es propia de alguien que tiene a Cristo como modelo a seguir. ¿O cuando vieron a Cristo que anduviera de chismoso? Por otra parte, cuando se es íntegro, se toman decisiones basadas en implicaciones eternas, porque la integridad no es de mirada corta, no tiene que ver solo con un cambio provisional de conducta, tiene que ver con un cambio permanente de naturaleza, porque cuando nosotros cambiamos nuestra naturaleza y no solo nuestro comportamiento, estamos abriendo nuestro razonamiento y podemos tener una perspectiva eterna de que somos hijos de Dios, de que tenemos en nuestro interior una chispa de su divinidad y que podemos llegar a ser como Él, que es nuestro modelo perfecto de integridad. Cuando hay integridad en nuestra vida, nosotros damos a conocer la verdad y solamente y nada más que la verdad. Dios sí perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados, siempre y cuando demostremos arrepentimiento genuino. De eso se trata la expiación. Lo que no hace es tolerar un corazón engañoso o una lengua mentirosa. Por eso en la integridad no hay ni pretextos ni excusas. Porque fíjense, si no hay un arrepentimiento genuino, si solamente hay un remordimiento, créanme que no vamos a vivir una vida íntegra. Porque nosotros podemos decir, ay, es que me siento mal por haber hecho esto, pero pasa el tiempo y otra vez volverlo a hacer. Y eso no es arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere, un arrepentimiento genuino del corazón. Todo cristiano fiel está llamado a comportarse con la mayor integridad posible, porque tiene el ejemplo de Jesús. Jesús durante toda su vida terrenal mostró que su comportamiento se basaba en una alta escala de valores morales. Él era una persona íntegra y fue una persona íntegra durante toda su existencia terrenal. Mateo 4 del 1 al 11, ahí nos narra que después que Jesús, hecho hombre, fue bautizado, ayunó en el desierto durante 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo en que pues es comprensible, ¿verdad? Se encontraba físicamente hambriento y sediento. Si nosotros nos levantamos tarde y traemos bastante hambre, ya lo que queremos es tener el plato servido en la mesa cuando nos levantamos. Imagínense él 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. ¿Y qué hizo Satanás? Se acercó a él para tratar de romper su integridad y corromperlo, porque él sabía que estaba en su punto más débil. Eso se imaginaba él, ¿verdad? Pero Mateo 4:11 nos dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Eso sucedió porque el Señor Jesucristo no cayó en las garras de Satanás. Por eso. Y Dios vio todo lo que él hizo. Entonces el diablo se va y vienen los ángeles y le sirve. ¿Por qué? Porque al ser él un hombre íntegro, resistió. Y así fue toda su vida nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todas las formas. Y fue tentado así para que nosotros no dijéramos que no podemos, porque Él ya nos puso el ejemplo que sí se puede. Y a pesar de que Él fue tentado en todas las formas, nunca pecó. Él es el único que nunca tuvo mancha y siempre fue un modelo de buenas obras a seguir. Si nosotros queremos saber cómo es o qué es una persona íntegra, pues la Biblia nos muestra algunos rasgos de cómo vivir en integridad siguiendo el ejemplo de la vida de Jesús. Por ejemplo, tenemos aquí, una persona íntegra es honesta. Una persona íntegra no puede ser corrompida, porque su lealtad y servicio es hacia Dios y no hacia los hombres. Una persona íntegra cumple con su palabra.
No traiciona a quienes confían en él. Una persona íntegra respeta a los que le rodean. Tiene a Dios y a Jesús en su corazón. Además, mantiene un buen comportamiento siempre y en donde quiera que esté. Un, una persona íntegra no habla mal de los demás. Defiende sus creencias, eso sí, pero eso sí lo hace con conocimiento de causa, con conocimiento de lo que va a defender y ante cualquier persona, no le importa quién sea, pero obviamente pues lo hace con respeto, ¿verdad? Porque está preparada para enfrentar a quienes hablan maliciosamente contra Dios, pero además tiene una alta escala de valores morales, de valores bíblicos. Entonces, como vemos, hay rasgos que identifican a una persona íntegra y todavía más a esos rasgos le podemos añadir otros. Por ejemplo, que debido a su buena reputación, porque hace todo viviendo en integridad como debe de ser, también cuenta con el reconocimiento de los demás, pero sobre todo que el nombre de Dios no es blasfemado por su causa. También le podemos agregar que es una persona confiable, es discreta. O sea, si alguien va y le dice algo, ella no lo va a divulgar porque es una persona discreta. Sabe defender sus principios y no le importan las consecuencias. O sea, podemos defender nuestros principios aún delante de nuestros amigos y lo que sea. Y si perdemos la amistad, bueno, pues que no nos importe, porque a nosotros lo que nos interesa es quedar bien con el Señor. Y Él se da cuenta de eso. Además, la persona íntegra se da cuenta de que existen absolutos morales, incluso en un mundo de valores relativos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando hablamos de valores, hay personas que los aplican según su conveniencia y los ven como flexibles. Pero cuando un cristiano vive en integridad, si sabe que algo es bíblicamente incorrecto, automáticamente lo rechaza. No puede permitirlo. Para una persona íntegra, las cosas son blancas o negras. No hay más colores. O se es radical o no, pero no hay medias tintas. No debe de haber medias tintas, porque hay principios divinos que vale la pena defender y promover. Hay valores bíblicos que deben gobernar nuestra vida y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de seguir su ley en lugar de seguir a las multitudes. Nosotros tenemos el deber de obedecer sus mandamientos que son absolutos en toda nuestra vida y ser hombres y mujeres íntegros. Hace tiempo vi una publicación de un padre que le dice a su niño: hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el niño sabiamente le dice: no, papi, ten cuidado tú porque yo voy siguiendo tus pisadas. Y así es. Somos los padres quienes tenemos que cuidar que nuestro caminar sea en integridad, porque sólo así podremos dejar a nuestros hijos un legado invaluable y el mejor ejemplo para que sigan nuestras huellas. Proverbios 27:11 dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Por otro lado, la palabra de Dios también nos dice que debemos ser gente sabia. Y si estamos formados en principios cristianos, si somos personas íntegras, debemos aprender también a ser sabios para poder agradar a Dios. Un hijo necio es causa de insulto y crítica a los padres. En otras palabras, cuando como hijos de Dios no obedecemos lo que nos mandata, lo estamos deshonrando públicamente, así como cuando nuestros hijos les llamamos la atención delante de alguien más y nos responden mal o simplemente no nos hacen caso, allí nos están deshonrando públicamente. Y nosotros cuando no obedecemos su palabra, también lo deshonramos públicamente porque mucha gente, créanme, estoy segura que sabe quiénes somos y nada más están buscando una cosita para decir: hey, mira, se dice hijo de Dios, pero mira cómo se comporta.
Y eso es deshonrar públicamente a Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nosotros definimos la sabiduría como la facultad que tenemos las personas para actuar con sensatez, para actuar con prudencia o acierto, además de poner en práctica el conocimiento. Pero la sabiduría a la que se refiere la Biblia no es la misma que la que piensa o define el mundo. Para Dios el tema de la sabiduría es muy diferente, porque sabiduría para Dios es que le temamos a Él, o sea, que le respetemos a Él. Muy diferente al concepto de los sabios de la antigüedad, que tenían la superioridad de la sabiduría por encima del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque abarca no solo el conocimiento intelectual, sino también la conducta moral en la práctica. O sea, deja de ser solo ética para convertirse en práctica. Una persona no se considera sabia porque tenga mucho conocimiento, y menos si sus conocimientos no se ajustan a lo que sabe. O más bien si sus hechos no se ajustan a lo que sabe. Y si nosotros sabemos lo que Dios nos pide, pues tenemos que hacerlo. Si nosotros no tenemos el temor de Dios, simplemente no somos sabios. Y si no somos sabios, no podremos ser prudentes ni con lo que vemos, ni con lo que escuchamos, porque estamos ignorando que puede ejercer influencia, bien sea para bien o para mal. El temor de Dios es muy necesario para ser sabios en estos tiempos, porque no me van a dejar mentir, pero vivimos en un mundo en donde los valores morales no existen y los espirituales pues menos. Ahora, si hay alguien que por casualidad los tenga, pues son los menos, incluyendo personas mayores, ¿verdad? Quienes los ponen en práctica, o sea, son muy pocos los que los ponen en práctica. Y tristemente, somos la generación a la que le está tocando vivir en un mundo en donde se dice que el que no tranza no avanza. Un mundo en el cual todo lo que tenga que ver con Dios es rechazado. Y si como cristianos no tenemos temor de Dios, pues no vamos a aprender a vivir sabiamente en este mundo. Y este mundo, recordemos que está sumido en las tinieblas del pecado. Y hasta podríamos ser arrastrados con sus prácticas y enseñanzas diabólicas. Primero de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con su Dios como el corazón de su padre David. Este es un ejemplo muy claro. Salomón fue conocido como un gran sabio, porque él le pidió a Dios sabiduría para dirigir a su pueblo, y Dios le concedió la sabiduría, aparte le concedió riquezas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que su corazón se desvió, tomó otro camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir sabiamente? Pues lo primero es tener temor de Dios, o sea, respeto, para no permitir que nada desvíe nuestro corazón del Dios verdadero. Si nosotros nos desviamos, nos vamos a apartar y es solo cuestión de tiempo para que le seamos infieles. Suena duro lo que voy a decir, pero cuando nosotros preferimos hacer otras cosas antes que buscar a Dios, estamos dando el primer paso hacia la infidelidad. Cuando nosotros hablamos de una persona que actúa con sabiduría, nos estamos refiriendo a quienes tienen temor de Dios, a quienes conocen lo que es realmente importante y lo ponen por obra. Lucas 16:8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, no solo son personas astutas, la gente del mundo no solamente es una persona astuta o inteligente, como dice el texto. Cualquiera puede serlo. También es bueno ser astuto, pero la gran diferencia entre la sabiduría y la astucia es que la sabiduría nos da vida. Salmos 64, 3 y 4. Dice, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga,
para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Un cristiano sabio también reflexiona antes de hablar. ¿Cuántos problemas habremos traído a nuestra vida por no haber sido sabios para hablar? ¿A cuántas personas habremos lastimado? ¿Con cuántas habremos quedado mal por no ser sabios al emitir nuestras opiniones? Y más cuando nadie nos las pide. Porque nuestras palabras tienen la capacidad de herir profundamente. Y aunque cada palabra puede ser perdonada, lo cierto es que no puede ser olvidada. Pero para eso tenemos la Biblia, que es nuestro manual de vida. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Y si nosotros somos verdaderamente la luz en el mundo, tenemos que mostrar sabiduría e integridad en nuestro diario vivir, porque el éxito verdadero consiste en vivir con temor a Dios para poder ser sabios al obrar su voluntad, cueste lo que cueste. Así que, ¿somos íntegros o nos engañamos a nosotros mismos? ¿Somos sabios o seguimos a las masas? Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio. Seamos sabios e íntegros en nuestra vida cristiana, porque no podremos engañar a un Dios que todo lo ve. Les invito a suscribirse a este canal, a que le den like y compartan para que más personas escuchen. Nuevamente agradezco a quienes se están uniendo a este canal y espero que sean edificados con cada uno de los estudios que escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendice.